Entonces la idea es que me vayan compartiendo sus preguntas investigativas y aquí les voy un poco como apoyando mm, eh, y de esa manera pues se aprovecha para los otros cursos. Bueno, partimos de un problema. Claramente no llego yo tan fácil a la enunciación del problema. Muchas veces yo tengo el tema, ¿no? El tema muy general o la idea de investigación, se me ocurre, ¿por qué no hacemos algo de percepción de la música? Y digamos, no, es que a mí me encanta la música y estoy viendo pues ahorita sensopercepción y entonces no, yo definitivamente voy a hacer algo de percepción de la música. Ese es el tema o digamos la idea general, pero hay que aterrizarla, ¿sí? Hay que aterrizarla y ese aterrizaje, esa concretización, pues mm, consiste en plantear el problema. Puede plantearse como pregunta, ¿no? Pero pues no necesariamente. Si lo voy a plantear como pregunta, igual pues también hay como ciertos formatos o estructuras gramaticales, digamos, que pueden ayudarme un poco. Sí, es una cosa ahí que podría uno pensar que no es tan relevante y podría uno descuidar y es, no, la manera como usted redacte el problema le va a ayudar o se le va a volver una, un obstáculo para cuando trate de resolverlo, de dar solución a ese problema. Una investigación se pone en marcha cuando hay algún aspecto del conocimiento que se necesita ampliar o cuando surgen nuevos problemas. Mm, sí, pues en principio las posibilidades de plantear problemas son infinitas, solo que pues tampoco es tan sencillo. Muchas veces es válido pues hacer ya como tratar de dar respuesta a un problema que se plantearon otros autores, sino que sencillamente yo lo hago como con una muestra que es pues que hace parte de mi comunidad y pues eso es válido, ¿sí? O sea, como un estudio replicativo. Por allá Piaget pues hizo una cantidad de estudios con sus hijos o pues con otros niños que hacían parte de la cultura suiza de comienzos o mediados del siglo XX. ¿Por qué no hacerlo con niños de una guardería de, de un barrio en Tunja y pues que tienen unas características sociodemográficas diferentes, ¿sí? Entonces pues ahí puedo hacer yo también como una réplica. Una hipótesis, o sea, frente al problema que yo planteo y lo puedo plantear como pregunta, eh, puedo formular una hipótesis. La hipótesis, una o más hipótesis, la hipótesis es la solución tentativa a un problema o pregunta. O sea, es una respuesta que a mí se me ocurre frente a esa pregunta, pero por supuesto cuando yo planteo la respuesta o solución tentativa, debo fundamentarlo, ¿no? No lo puedo plantear como tan en primera persona de, pues yo opino que va a pasar esto, o creería que no. Tiene que, digamos que primero el estilo gramatical es eh, deseable más en tercera persona. Y segundo, pues, bueno, eh, frente a esta situación ocurre o ocurrirá esto y mencionar un por qué. Mm, la hipótesis debe estar formulada de modo que pueda ser puesta a prueba, es decir, que tenga una viabilidad empírica, que haya una manera de crear un método por medio del cual yo pueda recoger unos datos y esos datos me permiten, pues, confirmar o falsear la hipótesis. De la solución propuesta se deben derivar consecuencias observables en la realidad. Entonces, bueno, la hipótesis puede tener igual distintas implicaciones o consecuencias.
Mm, quisiera escucharlos aquí en esta parte con ejemplos. Pueden ser de una vez, entonces, o sea, esa sería la idea. Me gustaría mucho que lo hiciéramos así, de ya temas que, que entonces están trabajando en esos cursos que me mencionaron o cursos del semestre pasado que yo sé que, digamos, son conocimientos que están muy frescos. Entonces, no sé, pues alguno que nos propusiera como algún tipo de problema investigativo y, y también entre otros, o sea, y vamos planteando hipótesis también. Entonces los escucho. Un problema investigativo que yo pudiera investigar. Bueno, profe, una idea, por lo menos de un problema investigativo, sería. eh, Ay, la tenía en la mente. Es referente al fenómeno migratorio que se está viviendo en la actualidad y sería cómo afecta el fenómeno migratorio al desarrollo cognitivo de los niños y niñas venezolanos. Sí, en su nombre, Manuel. Manuel, listo. Qué pena que de pronto ustedes sienten que no, no tengo mucha retentiva, sino que sería mucho más fácil viéndoles la cara y como estoy viendo aquí es el muñequito. Entonces por eso no es tan fácil. Em, listo, Manuel. De pronto, bueno, entre varios, tratemos de aterrizar más la pregunta porque el desarrollo cognitivo ¿cómo afecta la migración o el vivenciar la migración, o sea, el niño, eh, cómo eso afecta su desarrollo cognitivo? ¿La entendí bien? ¿Sí es así? Sí, sí, de hecho Listo. sí. Disculpa, es que creo que lo planteé mal. Es que lo he tenido en la mente durante unos días porque quiero intentarlo como un proyecto investigativo, pero, pero no sé, estoy un poco letargado. Listo. Em, ¿Qué podríamos ahí especificar? Tendríamos que ser menos ambiciosos porque el desarrollo cognitivo de todas maneras, eh, pues yo lo puedo plantear así. O digamos ese es el tema, esa es la idea, pero yo necesito especificar más, por ejemplo, el desarrollo cognitivo en relación con qué tipo de contenido, con qué tipo y de una manera, digamos, como más para operacionalizar, con qué tipo de tarea yo evaluaría ese desarrollo cognitivo. Podría ser, por ejemplo, bueno, que ahí me paso quizás al lenguaje y es eh, ¿qué me muestra la literatura con respecto al número de palabras y estructuras gramaticales que dominan niños de 7 años, de 7 a 8 años? Entonces, digamos desde Piaget, niños que están en su etapa de operaciones concretas, ¿sí? Mm, ¿Cuántas palabras generalmente dominan niños de 7 a 8 años? Eh, y yo puedo entonces estudiar una muestra de niños venezolanos que hayan tenido que emigrar con sus padres y ver, evaluar el número de palabras, o sea, pues por medio de una prueba, no es que yo de alguna manera le cuente todas las palabras que, no, es por medio de un tipo de prueba o de tarea, si comprende ciertos términos, ¿sí? Generalmente las pruebas se desarrollan, digamos que por un orden de complejidad, cada vez pues van apareciendo palabras que son de dominio como de niños mayores y se empiezan con palabras muy sencillas. Y también, pues, como parte de esa tarea, algo que evalúe eh, comprensión frente a distintas estructuras gramaticales. Entonces, por ejemplo, en cierto momento del desarrollo es que el niño empieza a entender las relaciones causales que se expresan por medio de términos como cuando, ¿sí? Cuando tal cosa, o sí, bueno, sí, entonces es muy de libro y muy de lógica, pero en la realidad nosotros usamos ese concepto, pero no es que estemos diciendo todo el tiempo sí, entonces. Eh, el sí entonces se expresa de otras maneras. El sí entonces, digamos, para decirlo, no, no, es muy
muy de libro de matemáticas o de libro de programación de computadores, el sí entonces. Pero hay distintas expresiones que expresan esa causalidad, porque, ¿sí? A causa de cuando tal cosa. Entonces es ver, se sabe que los niños en cierto momento empiezan a usar ese tipo de expresiones y es, por ejemplo, ver si niños con estas características y, digamos, esta experiencia tienen ese manejo. Mm, podría ser por ahí, ¿sí? No sé si alguno quisiera dar como un problema alternativo al que presenta Manuel o ya un problema un poco más diferente. Podríamos plantear otro. Sí, sí, o sea, recuerden, puede ser en el contexto de lenguaje y pensamiento, sensación y percepción, atención, memoria, algo psicofarmacológico de pronto, pero pues la idea es que me presenten ejemplos. Y lo que yo estoy tratando como de mostrar ahorita, lo que me interesa, es que usted se va a encontrar con eso, y es que primero uno lo plantea mmm, como un poco general, pero uno debe aprender a delimitarlo. Y entonces es lo que yo digo como que ser menos ambicioso, en el sentido de que yo no puedo como evaluar todo el constructo, sino que yo debo especificar, ¿sí? Especificar y hablar entonces en unos términos como más que describan algo más específico en el problema y en la hipótesis, ¿sí? Entonces, denme por lo menos otros dos ejemplos, ¿sí? Por lo menos otros dos ejemplos y continuamos. Así estén planteados como no tan claro, pero pues la idea es que pues desarrollemos ahí un poquito como esta discusión, ¿no? Profe, pues podría ser, por ejemplo, en desarrollo, o bueno, no sé, ahorita lo estamos trabajando con mi grupo, cómo afecta, por ejemplo, el autoconcepto en relaciones de pareja en adultos más o menos en edades entre 30 y 40 años, me parece. ¿Tu nombre? Estefanía. Estefanía. ¿Cómo afecta, listo, cómo afecta que el autoconcepto, dices? Sí, profe, el autoconcepto en relaciones de pareja. Pero listo, entonces, pero ¿cómo afecta qué, Estefanía? Pues digamos, lo habíamos planteado pues así superficialmente porque en realidad la idea no la hemos desarrollado mucho, pero digamos la percepción que tiene la persona de sí misma a la hora de cómo se relaciona con otra persona o de cómo afecta cómo se ve esa persona, digamos a la hora que va a entablar una relación, digamos, sentimental con otra persona. Listo, la percepción que tiene de sí misma, el autoconcepto, pero ese autoconcepto sería como en aspectos de lo psicológico, de la personalidad, o más de la percepción de, digamos, de su físico, de su imagen corporal, de su, o sea, como nivel de atractivo físico percibido. ¿Por qué lado se están yendo más? ¿Por lo psicológico o Sí, por lo profe, físico? sí, por lo psicológico. Por lo psicológico. O sea, si la persona entonces se percibe, no, yo soy una persona muy, muy tímida o soy poco perseverante o pues yo soy la última Coca-Cola del desierto, como los extremos. Eh, ¿Y cómo afecta eso? Eh, esa sería la variable independiente. Lo que pasa es que la dificultad es que es algo muy difícil de observar,
pues como todo en psicología, pero a la vez también pues va a ser algo no tan sencillo de medir. Entonces pues se trata de, o consiguen los expertos que observen a las personas, ¿sí? Y a partir de sus observaciones hacen inferencias sobre el autoconcepto que tiene la persona, o se consiguen el instrumento psicométrico para evaluar autoconcepto, ¿sí? Ese auto creo que ya no es de los autos de Bandura, porque Bandura pues tiene como autoeficacia, bueno, Bandura tiene distintos términos que son como los autos, ¿no? Em, pero la otra parte también está un poco difícil y es, o sea, cómo afecta a la hora de entablar una relación, pero habría que aterrizarlo, o sea, cómo afecta como, em, por ejemplo, el tiempo de duración de la relación. Y lo que pasa es que cuando, pues en el momento de el éxito o entre comillas fracaso de una relación es una cuestión multifactorial. Entonces no es tan sencillo eh, aislar esa variable. No son como variables que yo pueda, como en laboratorio, tener un control sobre ellas. Entonces todo se me va a revolver, todo se me va a revolver. Es que esa es como esa sería como la dificultad. No sé si alguno quiera ahí como apoyar y ver y pues digamos también les pediría, compartamos, creo que, bueno, no sé, pero en los distintos cursos no creo que no hay problema que distintos grupos terminen investigando cosas similares. Al final, la idea, o sea, ideas se le pueden ocurrir a uno 10 en el día, ¿sí? ¿Con cuántas canciones que podrían ser hit mundial no habrán ustedes soñado o tarareado en algún momento? O problemas investigativos, o poemas, o de todo. Pero el asunto es llevarlo a lo concreto y aterrizarlo y hacerlo. Entonces, las ideas son muy valiosas, pero igual pues también el asunto es desarrollarlo, llevarlo a buen término. Entonces, por eso no seamos como de pronto celosos con, es mi idea y no quiero compartirla, no, al contrario, o sea, del tipo de cosas que uno debe compartir, pues es en este momento de la formación o de su desarrollo, compartir ese tipo de ideas. Mm, ya luego, pues en la vida adulta uno se complica con las cosas de derechos de autor y demás. Pero no sé si alguno quiera como tratar de desarrollar en esa línea o algún otro problema investigativo. Profe, pues no sé si sirva, pero por ejemplo se podría investigar sobre la influencia del confinamiento preventivo que se dio durante la pandemia en la entablación de relaciones sociales, por ejemplo, niños de 8 a 12 años más en zonas urbanas. Ujú, sí, ¿tu nombre? Carol Quintero. Carol. ¿Qué efecto tiene o tuvo el confinamiento durante la pandemia en, sería como en el desarrollo psicoafectivo de niños, entendido como la capacidad para entablar relaciones sociales? ¿Sí? ¿Te entendí bien? Sí, profe. Listo, bien. Esa pregunta, digamos que tiene un buen nivel ¿cómo decirlo?, de aterrizaje, de concreción. Mm, el asunto es ver cómo lo comparo yo. Entonces, es como que seguramente se tienen datos de, pues, previo a la pandemia, ya sea como compararlo con una muestra de niños, pues, anterior a la pandemia, o sea, niños, pues, que ya pueden llegar a ser, no sé, adolescentes y que con, con otros intereses en algún momento se evaluó su nivel de pues, capacidad o cómo entablaban relaciones sociales. ¿Sí? Ah, el asunto es concretizarlo. Entonces, ¿cómo operacionalizo yo como capacidad de entablar relaciones sociales?
y es por decir, pueden haber unos tópicos o una parte en la que se evalúa contacto físico, lenguaje corporal, expresiones verbales, que el niño sostiene, o sea, sí, que hace contacto visual, que hace un contacto físico, digamos, adecuado a las situaciones, que sostiene conversaciones, en fin, todo eso. Y se compara con niños que como que esa edad, como niños que preciso les tocó como en el momento, como un momento de periodo crítico de la socialización. Entonces, sí, de pronto niños que no han pisado todavía un, una escuela, un colegio, y han perdido un poco esa posibilidad del desarrollo de interacción social. Mm, es viable, es viable. Por supuesto, también yo lo puedo, o sea, hacer el comparativo de niños de ahorita, que preciso les tocó esa situación, a, con niños que de pronto no tuvieron como, o sea, como niños que no pudieron ir a la escuela y que son, por decir, hijos únicos, ¿sí? Hijos únicos frente a niños que no pudieron ir a la escuela y que tienen otros hermanos y ver, por ejemplo, una diferencia. Se trata de todas maneras de elegir o construir el instrumento a partir del cual yo evalúo eso que me interesa. Entonces podemos hablar ahí de la variable independiente lo que causa es confinamiento. Eh, y la variable dependiente es ese, no sé si haya una forma más o diferente, más adecuada de llamarlo, pero es como capacidad de relacionarse socialmente o nivel de sociabilidad o de socialización, pero bueno, o sea, digamos que esa pregunta investigativa sería viable. ¿Y qué hipótesis podríamos lanzar? Podríamos decir que niños de tal a tal edad eh, que hayan estado en confinamiento, por decir niños de 7 a 8 años que hayan estado en confinamiento, mostrarán una menor capacidad de socialización comparados con niños que de pronto por su situación geográfica no hayan tenido que vivir confinamiento, porque también puede hacerse simultáneamente y pues no en todas las regiones, no en todos los lugares el confinamiento se vivió de la misma forma. Profe, se Y podría de comparar, pronto, por ejemplo, con los niños del campo, que de alguna manera no estuvieron como tan confinados y tenían un poquito más de libertad que, por ejemplo, con los niños de zonas urbanas, donde pues sí era como más estricta. Esos. exacto, exacto. Los niños de áreas rurales seguramente, eh, no, pues en un área rural, pues no es que esté como, no es que haya un control a ver si la gente está o no está en la casa. Igual hay menos densidad poblacional, ¿sí? Pero, pero con los que hay nos bastamos, o sea, con los que hay somos suficientes y seguramente ustedes lo habrán vivido, ¿sí? No sé si, por ejemplo, ustedes en este momento estén en Tunja o viven en Tunja, pero en ese momento el año pasado, cuando comenzó todo, se fueron como pues a un municipio más alejado o a una vereda y que entonces ustedes sentían, no, pues las restricciones son por allá, pero aquí estamos lo más de tranquilos porque pues aquí no, y de pronto sí la policía molestó unos días y pasó, pero de resto no había como esa sensación de muy claustrofóbica que se hubo en un tiempo y por supuesto los niños van a percibir eso. Entonces sí, también la
pregunta investigativa podría plantear, ¿existen diferencias eh, entre niños de áreas rurales y niños de áreas urbanas en su capacidad para socialización, producto del confinamiento por la pandemia? Bueno, creo que tendría que voltear gramaticalmente la pregunta, pero un poco esa sería como la idea. Listo, no, creo que podríamos dejar ahí, pero la idea es hacer siempre ese ejercicio, tratar de hacer como esos ejercicios en los que yo aterrizo más el tema de investigación. Bueno, entremos a hablar un poco más de la hipótesis. La hipótesis pues es la guía de una investigación o estudio. Yo la derivo de teoría existente y debe formularse a manera de proposiciones, de enunciados, de afirmaciones. Una pregunta, digamos, en el contexto de elección de pareja podría ser, eh, ¿cómo influye el nivel de inteligencia social en, en el atractivo percibido por parte de mujeres hacia hombres? ¿Sí? Entonces, bueno, entendiendo que atractivo percibido es un concepto complejo que involucra no solamente lo físico, sino como una cuestión de, sí, como que uno se puede ver más o menos atraído por ciertas características de personalidad, pues, características en general psicológicas de, de una persona. Dentro del contexto, digamos, de las relaciones de pareja heterosexual, aunque pues en el contexto de parejas homosexuales, pues hay distintos aspectos que se van a replicar, sí, de la misma forma. Y entonces, no sé, se le presenta a unas mujeres, pues unos hombres que pues son como contratados por el grupo investigativo y resulta que entre esos hombres, por ejemplo, hay pues unos que son más atractivos físicamente y hay otros que son menos atractivos físicamente. Pero algunos de esos muestran un tipo de personalidad en la que evidencian un mayor nivel de inteligencia social, ¿sí? Por ejemplo, por nivel de cooperativismo o de liderazgo o de como de alta tolerancia a la frustración y otros que muestren un menor nivel de inteligencia social. Y luego se evalúa a las mujeres qué tan atractivo o qué tan dispuesta estaría a tener una relación a corto plazo, a largo plazo, con cada uno de estos personajes, ¿sí? Que son entonces personas contratadas y que son actores y se meten mucho en el papel y entonces logran convencer a la persona que si entonces tiene una baja o tiene baja inteligencia social o tiene alta inteligencia social y pues igual con distintos niveles de atractivo físico. No sé si me hago entender con ese planteamiento, digamos, ese problema. ¿Se entiende el problema? Les pregunto, ¿sí se entiende? No del todo, profe. Creo que todavía, o sea, estoy entendiendo que la característica que se busca en la investigación es precisamente el, el parámetro atractivo, ¿sí? Pero no me queda muy claro. Listo. Sí, es que de pronto estoy introduciendo ahí varias variables, distintas variables, y es, mis participantes son mujeres, y a mí me interesa ver en esas mujeres el efecto que tiene en el atractivo percibido hacia los hombres, o sea, qué tan atractivo le parece un hombre. Em, Tendría que hacer la siguiente aclaración, y es que no, eh, para el mundo masculino el atractivo está muy vinculado con lo visual, ¿sí? O sea, una mujer nos atrae
Lo que ocurra después, pues ya, claro, la cosa se complejiza, pero en principio una mujer nos atrae sobre todo en relación con cuestiones visuales, pero en el mundo femenino, como generalidad, ¿sí? No quiero aquí plantear como una cuestión estereotípica, pero como generalidad, ¿qué tan atractivo resulta un hombre? El atractivo que se percibe de ese hombre tiene que ver con unos aspectos físicos, pero también va a importar bastante más que en el caso contrario, va a importar bastante más unas cuestiones de personalidad. En- entonces es qué tan atractivo perciben unas mujeres a unos hombres eh, en relación con el nivel de inteligencia social que muestran. Entonces, la variable independiente es la inteligencia social. ¿Y cómo se expresa, cómo se concretiza esa inteligencia social? Pues entonces, que son mis estímulos, digamos, o sea, no son participantes de mi estudio, sino que son actores que yo contrato a manera de cumplen la función de estímulos. Y entablan conversaciones con mujeres, con mis participantes, y muestran a partir de su discurso un cierto nivel alto o bajo de inteligencia social. Y después pues yo evalúo a esas mujeres qué tan atractivos les parecieron esos hombres. El asunto entonces es que los o qué tan dispuestas estarían a entablar una relación a largo plazo, ¿sí? ¿Qué tan dispuestas estarían a entablar una relación a largo plazo? Yo puedo plantear como hipótesis que, digamos que como mi hipótesis alternativa es que los sujetos que muestren un alto nivel de inteligencia social van a ser percibidos como más atractivos o van a recibir o van a tener una mayor disposición de las mujeres a entablar una relación a largo plazo con ellos, ¿sí? Y personas que tengan un nivel o que muestren un nivel bajo de inteligencia social eh, tendrán menores puntuaciones de esa disposición para entablar una relación a largo plazo. Entonces, pues mi interés puede ser esa variable de nivel de inteligencia social y cómo influye en el atractivo percibido y en la disposición para entablar una relación a largo plazo. Hay algunos estudios que han tomado la variable es como estatus socioeconómico. Y es el siguiente estudio que presentan, va a sonar un poquito, no sé si chocante, pero es como que presentan, por ejemplo, a unas mujeres, sí, les piden que evalúen el atractivo también de un hombre y a un grupo de mujeres, ese hombre pues está subido en un carro de alta gama, ¿sí? Y esto se ha hecho, pues, no sé, como influencers y youtubers lo han hecho de una manera silvestre, también estudios similares, o como sin la intención, pero terminan evaluando lo mismo. Eh, a un grupo de mujeres se les presenta como la fotografía de un sujeto subido en un auto de alta gama y les piden a las mujeres que evalúen qué tan atractivo les parece ese hombre y a otro grupo de mujeres, pues el mismo hombre, pero no está subido en un auto de alta gama, sino pues en un carro cualquiera o pues no está subido en un carro. Y entonces es evaluar cómo influye el estatus socioeconómico también en el atractivo que perciben mujeres hacia los hombres. Esa sería como la pregunta. Y pues la hipótesis es que aquellas mujeres que observan al hombre, a los sujetos, con un alto estatus socioeconómico expresado en estar en un auto de alta gama, van a mostrar o van a calificar con puntuaciones más altas a esos hombres que en comparación con el otro grupo. A partir de eso es que yo concluyo que entonces el, el estatus socioeconómico concretizado en ese auto de alta gama, sí es un factor influyente.
¿Qué podríamos decir si yo hiciera el estudio al revés? ¿Qué me podrían ustedes, digamos, si a hombres, a unos hombres se les presentara una mujer con alto estatus socioeconómico, con lo mismo del auto, y a otro grupo de hombres, la mujer que no está en el auto de alta gama? ¿Habrían diferencias o no habrían diferencias? ¿Qué opinan ustedes? Pues podrían existir diferencias. Es que el grupo objetivo es diferente por la variable del sexo, además de que si distinguimos por un rango de edades, también podría variar los resultados en ambas formas. Es decir, pues no es la percepción de pareja que una persona de 19, 20, 23 años pueda tener a la que pueda tener una persona de 30, 33 años. Sí, eso es muy cierto, sí, y claramente hay, lo que pasa es que tampoco hay tantos estudios que tengan como ese abordaje desarrollista, y, o sea, si no hay muchos, o sea, lo digo en el sentido de que deberían hacerse más estudios. O sea, sí se han hecho, pero no es igual de voluminoso que otro tipo de investigaciones, que, o sea, sobre otros temas, uno encuentra muchas investigaciones y ese elemento que menciona de incluir como las diferencias o una cuestión comparativa entre distintas edades, no lo encuentra uno tanto. Pero sí, es que no sé si digamos, si me hice entender en relación con la pregunta investigativa y pues al plantearla de hombres hacia mujeres, lo que muestra un poco, pues para contarles los hallazgos empíricos ahí es, lo que muestran los estudios es que no se dan diferencias casi, o no se dan diferencias, como si se dan, o sea, cuando a hombres les presentan fotografías de la mujer subida en un carro de alta gama, ese grupo comparado con los hombres que se les presenta la fotografía de la mujer subida en un carro, pues no, carro normal, eso no influye, no es un criterio de elección de pareja, no es un criterio de selección sexual marcado en los hombres. Y sí, efectivamente em, pueden haber diferencias de acuerdo a la edad, pero pues también estos estudios, ¿cuál es la población con la que más se hacen estudios? ¿Cuál considerarían ustedes que es la población, el tipo de, cuáles son las características sociodemográficas de las personas, entre todas, con las que más se hace investigación? ¿Cuál dirían ustedes? Digamos que en un rango de edad de entre 18 a 34 años. Sí. ¿Quién tiene otra hipótesis? Un poquito como más también más, bueno, igual esa información la delimitó bien, pero es que es como, finalmente la respuesta termina siendo un poco obvia. ¿Cuál creerían ustedes que es como el tipo de población, el grupo de seres humanos con los cuales más se ha hecho o más se hace estudios? Los jóvenes, profe, la ¿Sí? juventud. Estudiantes universitarios de psicología. Ustedes me dirán si es así o no. ¿Con quiénes hace uno las investigaciones? Con los compañeros, con los alumnos, ¿sí? Sean alumnos de pregrado o de posgrado. Entonces, la población más estudiada, eh, más manoseada, porque a veces se habla de como manosear eh, experimentalmente, ¿sí? Es decir, que cuando un grupo ya se trabajó con ese grupo y ese grupo ya entonces yo no puedo hacer como otro estudio porque ya no es ingenuo experimentalmente. Entonces, la población joven, sí, claramente. Y lo que se encuentra entonces de ese estudio que yo les planteaba, volviendo como a la pregunta investigativa, es
hay criterios de elección de pareja diferenciales entre hombres y mujeres. Claro, eso está súper atravesado por cuestiones culturales, pero también se ven patrones inter, interculturales. Y en el caso de las mujeres, hay un mayor efecto frente a ese tipo de aspectos, de la misma forma que yo podría plantear cómo se ve afectada el atractivo percibido hacia personas del sexo opuesto, si esa persona está acompañada o no. Entonces, a un grupo de mujeres se les presentan fotografías de hombres que están con otras mujeres, ¿sí? Comparados con un grupo de mujeres que se les presenta la fotografía del mismo hombre, pero que no está acompañado con otras mujeres. Y en el caso de los hombres, lo mismo. A un grupo de hombres se le presenta una fotografía en la que la mujer está acompañada de otros, de hombres. Y a otro grupo de hombres se le presenta la fotografía en el que la mujer no está acompañada de hombres. Y ahí también pues hay diferencias. Las mujeres perciben como más atractivo al hombre cuando se encuentra acompañado de mujeres, ¿sí? Frente al hombre que está solo. Y en el grupo de mujeres, perdón, sí, en el grupo de hombres que ven una fotografía de una mujer sola o acompañada, esto no tiene efecto, o el efecto encontrado pues puede ser el inverso. Luego de plantear la hipótesis, se establece un plano procedimiento de recogida de datos. El procedimiento, pues cuando ustedes estén haciendo su investigación, en el procedimiento ustedes deben describir, puntualizar un paso a paso. Un paso a paso, pueden usar numerales, ¿sí? Primero se le entrega el consentimiento informado, segundo se le leen al participante, al niño, las instrucciones, se le explica en qué consiste la tarea, bueno, en fin. Tercero, entonces se le entrega el cuadernillo o se le pone las imágenes en la pantalla del monitor, si se va a hacer por computador, en fin, todo eso. Un paso a paso. Muchas veces se piden, pues, como estos elementos de, de normas éticas, ¿sí? Y pues como citar ahí el código deontológico o aclarar que pues el estudio no genera ningún tipo de daño ni físico ni psicológico, aclarar como estos aspectos. Em, los datos se pueden tomar en una situación pues completamente natural, como digamos más a partir de una metodología observacional o artificiales, en una situación de laboratorio, mmm, usando unos estímulos pues prediseñados, etcétera. En este procedimiento, pues también debe especificarse la naturaleza de los instrumentos utilizados y la secuencia que se haya seguido. Pues a eso me refería cuando decía como el paso a paso, que se va a usar pues el consentimiento informado y la prueba psicométrica X o Y, que esta prueba consta de 35 preguntas abiertas o preguntas de opción múltiple o situaciones de dilemas morales y que el tiempo aproximado para resolverla es de 40 a 45 minutos, una hora, en fin. Tras recoger los datos, aplicamos técnicas de análisis de modo que nos resulten interpretables con respecto a nuestras hipótesis. Entonces, bueno, por ejemplo, yo puedo tener, cuando recojo, continúo un poco como con ese ejemplo que les di, pero si alguno quiere darme otro ejemplo, dice, no, profe, es que su ejemplo está ahí como raro o demás, igual bienvenido. Yo puedo recoger entonces pues las puntuaciones de un instrumento pequeñito de 10 preguntas y las mujeres pues evalúan en una escala de 1 a 5, ¿sí? Frente
preguntas o enunciados. Entonces, como totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo. Y preguntas como, ¿estaría dispuesta a tener una relación a largo plazo con este hombre? Digamos como un tipo de pregunta reactivo. Otro reactivo, este hombre me resulta atractivo. Sí, bueno, y así 10 preguntas y cada una se responde de 1 a 5. Y entonces, pues yo tengo los datos de una participante, de todo un grupo de participantes, ¿sí? De un grupo de mujeres que vieron al hombre en el auto de alta gama, ¿sí? Y a partir de eso, pues yo extraigo como la puntuación de cada participante, de cada mujer, y el promedio, y obtengo el promedio del otro grupo, del grupo que vieron la foto del hombre, del hombre estímulo, cuando no estaba en el carro, sino que estaba pues de pie. Y también tengo entonces las puntuaciones de las participantes con esto de escala Likert de 1 a 5, totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, o desde completamente falso a completamente verdadero. Tengo los promedios de los dos grupos y por medio pues de algún tipo de estrategia estadística, psicométrica, hago una comparación de medias. Dependiendo el tamaño de la muestra y otras cuestiones, pues yo uso como distintos estadísticos. Hago comparación de medias y a partir de eso establezco que si hay diferencias significativas, claramente hay un mayor, se percibió como más atractivo claramente en el grupo en el que el hombre estaba subido en el carro fino que en el otro grupo. En fin. Pero entonces aquí es donde aparece un poquito como lo estadístico. ¿Alguien quisiera darme un ejemplo diferente en relación de qué podría yo comparar? O sea, como planteo mi problema investigativo, planteo mi hipótesis, un poquito ese procedimiento y se trata entonces como de comparar dos grupos con respecto a algo. Alguien que nos ofrezca un ejemplo. Puede ser el ejemplo que se da en la lectura, porque en la lectura pues había un ejemplo. ¿Recuerdan el ejemplo de la lectura? A ver, desarrollemos un problema investigativo. Bueno, puede ser el ejemplo de la lectura o puede ser otro, pero en la lectura se mencionaba uno que era comparar, estudiar de manera distribuida. Eso se refiere al tiempo, cómo yo distribuyo el tiempo, por ejemplo, en una semana, de un modo distribuido frente a un modo masivo, ¿sí? Pero quisiera que alguien me contara entonces, pues, como el mismo ejercicio que he venido haciendo, o sea, plantear el problema, de pronto un poquito la hipótesis y entonces, y pues también cómo yo evaluaría eso. Ya sea sí, el tema de investigación o la pregunta de la lectura, ese que les acabo de mencionar, o algún otro, pero pues quisiera escuchar un, un problema investigativo para ilustrar esta parte. Profe, el problema de la lectura es el de la investigación de Mariana. No recuerdo el nombre, Mariana. Pues uno es el del tiempo distribuido, o sea, como estudio distribuido versus estudio masivo. ¿O cuál dices tú? No, profe, pues yo me acuerdo que en la lectura hablaban de una investigación que hacía, bueno, decía investigación de Mariana sobre el noviazgo y daban como varias características como la atracción física, la confianza y cómo todo eso influía como en la permanencia de esas relaciones. Y pues ella hacía como varios pasos como que
como si determinarse la atracción física y los demás elementos eran como importantes en el desarrollo del noviazgo en jóvenes, creo que eran jóvenes de Barcelona, algo así. Y pues hacía varias cosas como, por ejemplo, evaluar qué factores influyen, indagar si se encuentran vinculados. Pero ¿qué compararías tú? Lo que pasa es que de pronto ya estás en la segunda lectura, estás en la de... Ok, profe, sí, de la segunda. Y, sí, porque lo que me interesa es como ver en este momento como que igual yo pueda comparar entre dos grupos. Por eso presentaba el ejemplo de esto de elección de pareja y la variable estatus socioeconómico y sí, pero sí, que yo pueda comparar grupos. Profe, pero en ese ejemplo que da Carol había una parte en la que comparaban grupos y decía que se buscaba analizar si había una diferencias entre hombres y mujeres respecto a la importancia que le asignaban a estas características en cuanto a la relación de pareja. Ah, bueno, listo, bien. Y cuáles eran esas características? ¿Cuáles eran? Era atracción física, confianza, proximidad física, reforzamiento de la autoestima y similitud, pero después en otra parte del texto decía que lo limitaban solo a similitud, si no estoy mal, porque pues digamos todos los conceptos eran muy amplios, entonces lo reducían solamente a ese. Sí, sí, claro. Listo, entonces, pues se trata de diseñar el instrumento a partir del cual yo evalúe. A veces también terminamos confiando mucho en los autorreportes. Eso es algo que uno debe de alguna manera tener en cuenta y que en algún momento ustedes les van un poquito como a criticar eso. A todos, o sea, a todos nos pasa eso, que cuando uno hace sus estudios, eh, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama a esa variable intrusiva que es eh, que el participante me responde la prueba de acuerdo como a una cuestión de teoría de la mente de lo que él cree que yo considero como valorado, como positivo? ¿Recuerdan cómo se le llama eso? Profe, pues no sé si tenga que ver como la expectativa experimental, digamos que la persona que, bueno, el participante responde de acuerdo a lo que cree que el investigador espera. Ujú. O sea, responde por deseabilidad social. La deseabilidad social se nos puede ahí colar en muchas situaciones y a uno siempre le van a criticar un poco, pues, o sea, cómo controló eso. Y de esa manera, o sea, yo debo pensar como en mis estrategias de recolectar la información, estrategias que sean de alguna manera más naturales. Pero sí, se trata de todas maneras de recoger unos datos y una manera en que yo puedo establecer qué hipótesis acepto entre mi hipótesis nula y mi hipótesis investigativa, eh, pues es a partir de la diferencia de medias. Y si las medias, o sea, si no hay una diferencia significativa, entonces digo que, por ejemplo, hombres y mujeres no se diferencian en la importancia que le conceden a X o Y factor. Por ejemplo, a ver, frente a que sí, entre hombres y mujeres creo que, por ejemplo, no hay diferencias en la importancia que le eh, la importancia dada como a ciertos valores, como unas cuestiones morales, no sé, por decir como la honestidad, ¿sí? No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres eh, en relación con la importancia concedida a valores, a lo que tiene que ver con valores, con lo moral, pero no en un sentido religioso, sino pues como se entiende
cuando se estudia en psicología el desarrollo moral. O sea, sí, cuando se habla de desarrollo moral, no se habla como de cuestiones religiosas, sino más vinculado como con la ética. Y seguramente cuando si yo comparo hombres y mujeres, eh, existen diferencias entre hombres y mujeres en relación con, por ejemplo, la importancia que le dan a la madurez emocional o a la inteligencia emocional. Seguramente las mujeres le van a dar más importancia y van a puntuar más alto de como, eh, mm, como van a puntuar más alto si aparece, digamos, ese atributo como una característica de un hombre que sea pues potencial pareja, ¿sí? Los hombres le daríamos menos importancia a la madurez emocional, no porque no se la demos, sino que por cuestiones, digamos, también de como, obviamente evolutivas, eh, podemos concederle más importancia a otros aspectos. Mm, bueno, esta parte de discusión eh, e informe tiene que ver ya con la interpretación que yo hago de mis resultados. Es decir, eh, por una parte, pues yo obtengo unos resultados y pues la primera tarea es presentarlos tal cual como se dieron. No los interpreto, sino que más bien como que pues los presento ahí en tablas y en figuras, diagramas de torta, diagramas de barra, bueno, en fin, tablas. La tabla pues es como un encabezado y pues los valores, los números. Y en texto describo como lo más relevante, pero ya en la discusión es donde yo hago la interpretación. Al decidir hacer un experimento elegimos un tipo de procedimiento para la recogida de los datos y también una forma de análisis de los mismos. Entonces las dos cosas son como una especie de matrimonio. Yo elijo un procedimiento y ese procedimiento se enmarca eh, como dentro de un conjunto de teorías, de ideas, y lleva de la mano, pues, una forma de analizar esos datos, ¿sí? Entonces, pues, digamos que es como no caer en una especie de eclecticismo que recogí los datos eh, desde una perspectiva, por ejemplo, muy piagetiana y después resulté haciéndole un análisis desde una perspectiva, no sé, muy conductista. Después de haber analizado los datos, debemos interpretarlos en función de sus implicaciones para la hipótesis que habíamos planteado. Por ejemplo, sí, pero lo que pasa es que, o sea, ninguno me respondió o desarrolló ese de la primera lectura que les envié, o sea, pues ya se las envié hace varios días. Ese estudio que se hacía, finalmente, o sea, aclaro, lo que estoy diciendo, lo que yo estoy presentando es, digamos, en el 90% me estoy parando sobre esa lectura. Y sí necesitaría como que alguno me cuente ese ejemplo. em, para ver, por ejemplo, en esta parte, bueno, qué implicaciones podríamos sacar de esos hallazgos, de ese estudio, me parece muy interesante, ¿sí? Que se hizo sobre que un grupo estudiaba de manera distribuida y otro de manera masiva. Y ese distribuido y masivo se refiere al tiempo, ¿sí? Entonces, pues me gustaría que alguien nos contara un poquito más de ese estudio. O sea, eso es que hoy como, como que no me lo han contado. Pues esa es la lectura que más tiempo, o sea, que ya les compartí y pues no lo hemos revisado. De esa lectura nos faltan varios temas, de hecho.
Profe, pues es que en esa primera lectura habían varios ejemplos. Por ejemplo, había uno que me llamó mucho la atención de si uno tendía a hacer una investigación en torno a falsear la hipótesis que hacía o a aceptarla, como a buscar métodos para aceptarla, que era el de las palomas o gaviotas. Ese me parece interesante. Pero pues creo que no es ese, entonces creo que te refieres a otro, había otro de que los seres humanos aprendían nuevas conductas, pero que, o sea, independiente de las situaciones en las que estaban, las ponían en uso o no. Sí, el ejemplo de las gaviotas, digamos que es un poquito como, am, es similar a ese ejemplo o sea, la hoja verde, lo que sucede como cuando se hace inducción, y es ir de casos particulares a la generalización. Entonces encontrar una hoja verde, otra hoja verde, otra hoja verde, pero pues con como la crítica a la inducción, que en el momento en que yo encuentro una hoja roja, pues ya se me, em, la, sí, yo no puedo generalizar. A ver, voy a ubicar la página porque si no, o sea, es que es como si de alguna manera me estuvieran evitando y me parece tan... eh, se dan distintos ejemplos, pero algunos, por ejemplo, se alejan de lo psicológico, aunque son muy ilustrativos, pero cuando se habla del pingüino por allá en La Mancha, pues es como una cosa un poco caricaturesca, ¿sí? Al igual que lo de la gaviota, en el sentido de que nosotros no estamos buscando gaviotas blancas y gaviotas negras. Comparado con lo que se menciona, ¿sí? De ese estudio que yo les estoy preguntando, que está en la página 19. Sí, está en la página 19, pero pues necesito que alguno como que lo describa porque si no, entonces, o yo no sé qué lectura hicieron. Sí, es como eso. Porque ese estudio, ese sí es de psicología y ese tiene que ver con cuestiones, llamémoslo, de aprendizaje, de pensamiento. O sea, ese sí. Por supuesto, en algún momento podemos plantear ejemplos de, de otras disciplinas, ¿sí? Pero pues los ejemplos que más nos van a servir son los ejemplos de psicología. Entonces, no sé por qué como hay un poquito, encuentro como una dificultad con ese ejemplo. O sea, ninguno me ha dicho todavía en qué consistía ese estudio. O por lo menos cuéntenme por qué la dificultad con ese. O sea, de ubicarlo en la lectura y como relatarlo. Pues, profe, de lo que recuerdo que decía en la lectura acerca de ese estudio era que pues el investigador quería saber si era más eficaz estudiar de forma distribuida o de forma masiva. Entonces, por ejemplo, agarraban, no sé, como a un curso de estudiantes, les daban como la misma tarea y pues los que estudiaban de forma distribuida, digamos, lo hacían durante una semana, estudiaban una hora y pues el día del examen creo que era como, o sea, estudiaban como 2 horas o algo así. Mientras que los de estudio masivo sí estudiaban el día anterior de ese examen 10 horas seguidas y pues eran para ver cuál de los dos era como más eficaz. Ujú. ¿Tu nombre? Carla Uribe. Carla. Gracias, Carla. Listo. O sea, ya tenemos varios elementos. Em, Fíjense que, o sea, lo importante que yo quiero traer en este momento de ese estudio, de esa parte de la lectura, es que no pueden quedar como cabos sueltos, no pueden quedar como... Es algo que sucede en psicología cuando nosotros estudiamos, hacemos investigación en psicología, queremos estudiar, por decir, eh, percepción que tiene la gente de la vacunación. Percepción que tienen las personas ahorita de la vacunación. Percepción positiva o percepción negativa que pueda tener las personas de la vacunación. Afortunadamente, en Colombia, a pesar de toda la plata que se roban, a pesar del nivel como de descomposición social que se puede ver, sobre todo en las grandes ciudades, a pesar de, sí, como de una cantidad de antivalores que nosotros encontramos en nuestra cultura,
A pesar de todo eso, Colombia se caracteriza por tener un muy buen sistema de vacunación. O sea, lo que es relacionado con la vacunación en Colombia es demostrar, ¿sí? Sí, eso fue por allá, no recuerdo, no sabría qué presidente, qué político dejó eso como muy bien montado, pero en Colombia los temas de vacunación funcionan, ¿sí? Funcionan. Bueno, en relación con el COVID ahorita, pero o sea, en relación con las distintas vacunas que le ponen a uno, pues como en su vida y sobre todo, pues como en los primeros años. Entonces, bueno, podría, podría ser un tema, percepción de la vacunación, percepción de riesgo, un tema relacionado con aprendizaje, con inteligencia. El asunto a lo que voy es que en psicología a veces sucede que damos por hecho que todos entienden lo mismo con el término. Entonces que todos van a entender lo mismo cuando digo percepción de la vacuna o percepción de riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, o percepción de riesgo de distribuido, pero ¿a qué se refiere con estudio distribuido? A 1 hora cada día durante 5 días seguidos y 5 horas el día antes del examen. Y a eso es a lo que los investigadores llamaron estudio distribuido. Otro grupo hace otro estudio y pues puede cambiar un poquito. Claro, no le va a llamar estudio distribuido al que es el día anterior, tampoco ser como contradictorio, pero lo importante es que usted presente definiciones operativas de los conceptos como las palabras, casi que cada palabrita en su pregunta investigativa. La tarea, por supuesto, definir la tarea. Entonces aquí se dice, en una determinada asignatura donde se explica un tema durante 5 días, entonces puede ser una tarea relacionada con historia o con aritmética o con inglés o lo que fuera. El sexto se descansa y el séptimo se hace el examen. Se define estudio distribuido, se define estudio masivo. El estudio masivo es 10 horas el día antes del examen. Y los resultados, pues las notas obtenidas súper sencillo, ¿sí? Mi recomendación es que en estos momentos ustedes les puede ir mejor si ustedes toman estudios que quedan como muy delimitados y que en ese sentido terminan siendo como muy sencillos, pero que en esa sencillez todo termina siendo como muy transparente, muy claro. Em, Aquí entonces, pues los resultados que se obtenían, pues las notas de toda la vida y las notas pues tienen una fácil comparación. ¿Cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa en ese estudio que estamos mencionando? ¿Cuál era la hipótesis nula y cuál la alternativa? Si lo leyeron, si no lo leyeron, ¿cuál creería usted que era la hipótesis nula? Si no estoy mal, como hipótesis nula, planteaban que ese estudio distribuido iba a ser como o igual o que hasta podría ser menos eficaz que el estudio masivo. Y pues en la hipótesis alterna decían pues lo contrario, ¿no? Que el estudio distribuido iba a ser más eficaz que el masivo. Bien.
¿Y ustedes qué encuentran? Alejémonos entonces muy bien. Entonces, la hipótesis nula pues va a plantear que no hay diferencias o las diferencias están en el sentido inverso a las que yo esperaba. Y la hipótesis alternativa pues que se va a confirmar mi hipótesis, que va a haber una diferencia a favor del estudio distribuido. Em, pero les pregunto yo, ya como a nivel de, pues, ¿qué se encuentra en ese estudio? Finalmente, ¿qué les dice a ustedes como la evidencia empírica de lo que han vivido? ¿Cuál sería el método más eficaz, más efectivo para estudiar, de manera masiva o de manera distribuida? De manera distribuida. Claramente de manera distribuida. Fíjense cómo uno todo el tiempo es contradictorio en lo que dice y en lo que hace, porque la realidad es que muchos estudiantes, o pues personas en general, a todos nos pasa, no sé si tiene que ver con la cosa que colombiana o latinoamericana de que dejamos un poco para lo último, fenómeno de procrastinación, pero la tendencia es que la gente estudie de manera masiva. Yo creo que son menos los que hacen eso como de ir estudiando en el proceso, como dice ahí, pues como una hora durante 5 días y al final pues sí rematar. No, la tendencia es más a que no solamente un día antes, sino unas horas antes. Mm, por ejemplo, algo que no es muy recomendable, em, ya igual el volver a la presencialidad está a la vuelta de la esquina. O sea, yo creo que ya el otro año, en algún momento, íbamos a volver como a unas cuestiones de normalidad. Entonces es como para, en ese momento que usted vuelva como a la cuestión de vivir los parciales y todo lo demás, sucede que muchos estudiantes incluso pasan de largo, ¿sí? Es decir, ni siquiera se dan la oportunidad de, a través del sueño, de consolidar aprendizaje y memoria. Y claramente en distintos tipos de aprendizajes que yo puedo, en sus cursos de desarrollo, por ejemplo, usted puede evaluar desarrollo de cómo se aprende algo, ¿sí? Un instrumento musical, un idioma, ¿qué más? Bueno, los contenidos de una asignatura de matemáticas, de inglés o de ciencias naturales. Y usted puede hacer un estudio similar al que se presenta aquí, de evaluar. Claro, la dificultad es controlar variables, pero entonces unos niños o participantes, adolescentes, no sé, adultos, estudian de manera distribuida y otros de manera masiva. Y ese estudio pues es sencillo. O tiene distintas, digamos que sus grupos no solamente son como distribuido, como se menciona aquí, sino distintos tipos de distribución, llamémoslo así, para ver cuál es la más efectiva. Digamos, si usted sabe que a la semana tiene 4 horas que le puede dedicar al teclado porque está aprendiendo a tocar teclado, por fin ahorró el dinero para comprarse una organeta y pues toda la vida ha querido tocar piano y bueno, pues tiene la organeta y usted dice, no, o sea, la realidad es que yo tengo por ahí unas 4 horas a la semana, ¿cómo las distribuyo? ¿Toco 4 horas los domingos por la tarde o toco una hora lunes, miércoles, viernes y sábado? Trato de acomodar de la... Entonces, ¿cuál sería la mejor manera, la manera más óptima de distribuir? Yo podría preguntarme eso en aprendizaje o también en desarrollo. Como, no sé si recuerden ese tema en matemáticas que era óptimos, como de optimizar. Es una cosa como muy de ingeniería, pero también lo voy a encontrar yo en el contexto del comportamiento humano. ¿Cómo optimizo el tiempo? ¿Sí? No sé si alguno ha tenido como esa vivencia, o sea, se ha dado cuenta un poco como de que tiene eso como problema, ¿sí? ¿Cómo distribuyo yo cierto tiempo que tengo límite para estudiar algo? Es también efectivo en el tema
de lecturas que son bastante complejas de abordar cuando se hace una distribución al menos de tantos capítulos por día. Facilita mucho más lo que uno comprende de ella y le permite hasta releerlo para entender lo que de pronto no había quedado del todo claro. Cuando se distribuye a lo largo de varios días, ¿sí? Sí, aunque hay otro inconveniente también. Bueno, no, sí es. Hay otros factores que son externos a la distribución y es también las horas en las que se desarrolla la actividad. Ajá. Pues, Ese podría ser, recuérdeme su nombre, se me olvida. Manuel, Manuel, ah, no, ya sí, ya lo estaba, lo que pasa es que no quise lanzarme porque de pronto me equivocaba. Manuel, sí. Bueno, hoy tuvimos participación de poquitos, por favor. Bueno, es el proceso de cada uno. Usted verá, cada uno verá, pues, si en este momento, pues, está en otro asunto. Sí, o sea, pues es usted el que gana o pierde, pero sí siento que tuvimos poquitas participaciones. Em, lo que menciona Manuel, efectivamente, se vuelve tema de que yo podría investigar, sea como una cuestión como subjetiva, o mejor, que yo mismo haga el estudio conmigo mismo, como un n igual a uno, o sea, con un estudio intrasujeto. Yo pruebo una semana estudiando a una cierta hora del día y la otra semana estudie a otra cierta hora. El asunto, lo difícil es encontrar también la prueba para yo evaluar el nivel de aprendizaje. Puede ser como aprender palabras de inglés, que yo sé que, o mucho mejor si comienzo un idioma que yo no conozco, o sea, que estoy en cero. Entonces, no, pues me gusta la cultura coreana, voy a empezar a aprender coreano y empiezo a aprender ciertas palabras de coreano, o sea, como el término en español y cómo se pronuncia en coreano, sin meterme en el tema de pronto de la escritura. Y pues habrán personas que son más diurnas y otras personas que sean más vespertinas. Claramente hay contenidos, hay un micrófono prendido y hay eco. Creo que ya, listo. Hay contenidos que pueden ser mm, más difíciles de estudiar como de una sola y se requiere entonces paulatinamente, ¿sí? Igual que cuando usted incluso pues lee, no sé, como una novela, o sea, como una cuestión más literaria, puede suceder lo mismo, que leer todo de una sola no se disfruta, no se aprende eh, de la misma forma que hacerlo más como en proceso. Bueno, vamos un poquito más y terminamos. Aquí buena parte del curso se va a tratar de revisar diseños de investigación. Lo que llamamos diseño, pues es un plan de actuación una vez que se ha establecido el problema de investigación con el fin de dar respuesta a este. Los diseños de investigación, en los diseños de investigación, lo que digamos que vamos a encontrar como distintos mm, ejes o características y es, por una parte, en el diseño encontramos que yo conforme o no grupos, ¿sí? Yo puedo tener entonces eh, dos o más grupos, pero pues hay diseños que no son con grupos, sino que son con sujetos, con un sujeto. Y en los diseños vamos a encontrar distintas fases o etapas. Igualmente, hay diseños en los que vamos a hacer un seguimiento prolongado en el tiempo y hay otros diseños que son más como una fotografía, que solamente se captura un momento, se recoge la información en un momento. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular. Bueno, a ver de esto, ¿qué nos puede faltar? Hay a veces, uno encuentra mucho como una malinterpretación del término teoría, ¿sí?
Entonces, dice, al conjunto de soluciones tentativas sobre un determinado ámbito de problema se le llama teoría. A veces se piensa que teoría, o sea, a veces se confunde el significado de teoría con el de hipótesis. Entonces, como que se piensa que una teoría es solamente como una solución tentativa, una sola, una solución tentativa que se tiene a un problema. Entonces, de lo que más, bueno, como distintas cosas que uno encuentra de la sociedad contemporánea, algo que uno encuentra es como un auge de unos pensamientos muy, es que ni siquiera premodernos, sino que uno diría más bien como pensamientos medievales, y es por decir los terraplanistas, ¿sí? O sea, gente que pues realmente cree que y critica de una manera fuerte, mordaz a la ciencia, a todo lo que sea ciencia. Y personas entonces que piensan que la Tierra es plana. De la misma forma, pues hay personas que se oponen mucho a la teoría de la evolución. Y lo que pasa es que hay un manejo equivocado de los términos porque uno escucha muchas veces que se critica la teoría de la evolución diciendo que pues es solamente una teoría. Pero si uno se pusiera a indagar, encontraría uno que no, que la persona lo que pasa es que entiende teoría como cree que teoría es apenas una hipótesis y eh, no se ha percatado de que cuando se habla de teoría, se habla de un cuerpo organizado de hallazgos empíricos que han permitido confirmar una serie de hipótesis, pero que no son una o dos, sino un conjunto grande, sustancioso de hipótesis organizadas, ¿sí? Organizadas y que de nuevo pues forman un cuerpo de conocimiento. El grado de generalidad de la teoría y su importancia vendrán determinados por la amplitud del conjunto de problemas para los que ofrece solución. Sí, entonces pues pueden haber teorías más amplias, tan amplias que empiezan, por ejemplo, a tener un efecto sobre otras disciplinas. Por ejemplo, las teorías del aprendizaje de Skinner, pues tienen ahí como igual, no sé, las teorías de la evolución por selección natural de Darwin también muestran un alto grado de generalidad porque repercuten en temas relacionados con biología, con química, por supuesto con psicología, hasta con sociología y con esas ciencias sociales como más tradicionales de las ciencias amplias.